Hola, esta tarde he intentado emitir en directo en el canal de Instagram la entrevista de Fernando Rodríguez. Yo sé que había muchas personas que estaban esperando ese momento, que tenían muchas ganitas de contar historias y se nos ha quedado muchas cosas detrás. Hemos tenido muchos problemas técnicos que vamos a solucionar y vamos a volver a hacer la entrevista desde el principio. Pero mientras tanto he podido recuperar un trocito, que os lo pongo a continuación, de la entrevista de hoy en directo de Fernando Rodríguez. ¿Vale? Entonces, desde aquí yo os prometo y os doy mi palabra que se va a emitir una entrevista completa, bien hecha y sin los cortes y sin nada, pero no sé cuándo, ¿vale? Porque con estos motivos de la pandemia tampoco podemos quedar ni reunirnos para hacerlo cara a cara. Así que os dejo con el cachito que he recuperado de la entrevista de Fernando Rodríguez, el autor de Gigantes de Lágrimas, y contándonos su experiencia personal. Él es investigador de parapsicología y nos habla de sus inicios y de su percepción. No os lo perdáis y pronto os pongo un poquito más de la entrevista, o una entrevista completa, mejor dicho. Fernando, Estamos apañados, ¿eh? hoy no nos sale, ¿eh? Pues de golpe y porrazo se fue y se me fue de Instagram. No sé qué, pues tal y como estamos aquí ahora. No lo sé. Estas son las cosas del directo, como se suele decir, y de un directo bastante movido. Pero bueno, Se ha accidentado hoy, sí. Pero vamos, que de lo que estaba diciendo antes, no sé si me has escuchado. La verdad que estoy pidiendo disculpas a todos los que están ahí pendientes, que era una entrevista que tenía muchísima gente, tenía ganas de escucharte, que te conocen, que saben tu trayectoria y estás haciendo, vamos, esto va a ser hoy misión imposible, poder hablar y contar las cositas. Y he pues, dicho que vamos, que yo me comprometo y te saco también tu palabra aquí de que si no conseguimos hacer hoy un ratito de conversación, que quedamos, que sea con mascarilla en la calle, montamos el chiringuito y te hago una entrevista en condiciones y la subimos, porque es que esto va a ser una pena. por supuesto A que ver, estoy dispuesto a ello y sin problema ninguno. Vamos, que les agradezco mucho el que estén ahí bueno, y que lamento profundamente el que, bueno, por motivos ajenos a nosotros, pues estén digamos, pues ahí a trancas y barrancas. claro que Pero, sí, entonces vamos a intentar un poquito más, porque ya son las 9, que tenemos una horita, que llevamos una hora teniendo a la gente ahí dando vueltas y la verdad es que me sabe incluso un poquito mal, aunque tú bien has dicho, no tenemos culpa, ¿no? Pero no quiero tampoco, yo qué sé, fastidiar a la gente que estén ahí por escucharnos y que llevamos aquí mucho rato. Que, que eso, que lo que me estabas contando de los sueños, de lo que te ocurrió cuando eras pequeño. Y yo tenía la pregunta que estaba, mira, aquí nos están diciendo sin problema pasan estas cosas. Muchas gracias, de verdad, porque ninguno de los dos somos aquí unos informáticos y no, estamos intentando hacer las cosillas, solucionando los problemas sobre la marcha, pero la verdad es que lo hemos comprobado todo y creo que son problemas de conexión. puede Bueno, ser. vamos a intentar hacer un poquito más, ¿no? De la entrevista. Que lo que estamos diciendo yo creo que esto ya no se ha guardado, por eso la próxima vez vamos a hacer una entrevista bien y vamos a contar toda la historia, pero ahora ya las personas que nos están escuchando pues vamos a seguir contando un poquito más. Vamos Cuando tú has contado la experiencia que tuviste de pequeño, con 9 años, que tuviste el sueño de cómo se suicidó tu hermana, desde que tuviste el sueño hasta que ocurrió el suceso, ¿cuánto tiempo pasó? pues transcurrieron 12 días. 12 días. Sí, porque vamos, hace ya mucho tiempo que, bueno, ya una tía mía y eso, porque mi madre, la verdad que le resultaba bastante duro, ¿no? Tener que recordar estas cosas, ¿no? Y como una tía mía que tampoco vive, como falleció hace poco, pues tenía algo más digamos, a la hora de hablar, ¿no? Y de recordar esto, pues lo encajaba con un poquito más de interés, ¿no? Y ella fue la que realmente, por eso te he dicho antes que hay detalles que me vienen dados no por otras personas, ¿no?
esta tía mía fue también testigo, como te he comentado antes, de la noche de esa pesadilla que decían ellos, y al parecer pues fue el día 10 de septiembre, fue en la noche del 10 de septiembre, la madrugada del 10 de septiembre. Y bueno, pues digamos el desenlace pues fue el 22, ¿sí? El 22 de septiembre de 1975, transcurrieron 12 días. Y ¿Y bueno, cómo pues fue el suicidio? ¿Cómo fue el suicidio? bueno, el suicidio fue que veníamos, ¿no?, de la calle, nosotros vivíamos en un bloque, veníamos de la calle, venía mi tía Julia, mi hermana Paloma, venía mi hermana Caridad, la que falleció, y yo, ¿no? Veníamos en un ascensor y bueno, nosotros vivíamos en un tercero y al llegar al tercero, pues claro, se detuvo el ascensor y desembarcamos, ¿no? Fuimos saliendo uno a uno sin percatarnos de que mi hermana cogió y se quedó dentro del ascensor. Claro, la puerta de la vivienda estaba muy cerquita de la puerta del ascensor, estaba abierta. Recuerdo bueno, que entramos, no tuvimos, no que entrar, a llamar, siquiera entramos en la casa y creo que transcurriría muy poco tiempo, quizás no llegó ni a los 2 minutos, en el cual pues escuchamos un estruendo, pero lo que se escuchó en todo el bloque fue la voz de la vecina del bajo, que es donde cayó el cuerpo de mi hermana, ¿no? Cayó sobre un techado de uralita de plástico y bueno, y ahí pues fue esta mujer cuando se dio cuenta de lo que había encontrado en el patio para salir de su casa y bueno, estos gritos pues desgarraron todo el bloque, vamos. Y bueno, pues ya se escuchaba Cari, 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 y bueno, Cari era mi hermana. Y bueno, pues cuando ya pues empezaron a salir vecinos, nosotros mismos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo me volví, giré y digo, ¿dónde está la hermanita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La hermanita no está, no está, no está. Y ya pues mi madre cogió y ya dio un grito y ya sabíamos lo que había ocurrido. Y bueno, fue todo muy rápido. Es una historia muy trágica, muy fuerte, Sí. que la verdad es que es una pena que un niño tan pequeño tenga la premonición de algo tan horrible. He visto por aquí que está conectada Fabiola, que le mando un besito, esta nos está viendo desde muy lejos, que ella también tiene experiencias con los sueños, que lo mismo algún día, pues mira, hacemos un directo y contamos cositas. ¿Es el primer sueño que tuviste, Fernando, ese premonitorio, o antes habías tenido algunos sueños antes de los 9 años, que tú tengas algún poquito de recuerdo? No, no. Ese fue el primero. Sí, esto fue, digamos, como te he dicho antes, el detonante de que para mí, pues, todo esto de los sueños premonitorios y de todo eso, pues, fuera, ¿me entiendes? Ahí es donde, de alguna forma, arrancó para mí. Quizás, no sé, no sabría explicarte si con anterioridad escapó ¿me entiendes? A mi entender, a mi corto entender con 9 años que podría haber ocurrido algo, pero no me percaté de ello. Para mí esto fue, digamos, yo siempre lo he tomado como una referencia a la hora de definir lo que es, digamos, bueno, todo esto, ¿no? El camino que llevo, digamos, rodado en este mundo del misterio. La verdad es que, bueno, hay mucha tristeza, ¿no? Es un comienzo con una historia que dejas atrás y la verdad es que yo lo único que quería era saber por qué una niña con 13 años se quita la vida sin ningún tipo de problema, sin ningún, digamos, fracaso escolar. De hecho, era la que mejor llevaba los estudios de los 4 hermanos. Ella tenía sus amigos, sus amigos, sus amigas, los críos de 13 años, y la verdad es que nada podía, digamos, nada podía indicar de que fuera a tomar la decisión que tomó. Entonces, bueno, ya uno empieza ya con esa edad de 9 años, en mi caso, a hacerse preguntas, a intentar de buscar soluciones, ya que bueno, con el tiempo pues pasaba y bueno, y yo decía, ¿hay alguna forma de que mi hermana me diga a mí
alguna vez que pueda verla? ¿Por qué hizo eso? Esa era la pregunta que yo me hacía. Y al mismo tiempo, digo, bueno, yo ya con una edad de 13, 14 años, pues ya yo tenía conocimiento de un tal Fernando Jiménez del Oso, tenía un conocimiento de un hombre, Sinesio Barnel, conocía ya y veía de lo que hacían. Me gustaba de escucharlo cuando hablaban en la radio o algún programa de televisión. Y a partir de ahí es como yo me enganché en este mundo del misterio, ¿no? Intentando de buscar de alguna forma soluciones y respuestas a esa gran tragedia que había sufrido mi familia. Y bueno, con eso me di cuenta de que realmente yo tenía una facultad. Y era la facultad de que luego, pues, con el tiempo, he podido, digamos, de alguna forma, al igual que lo haces tú, ¿no?, de comunicarme con las entidades que ya han fallecido, ¿no? Por desgracia, en mi caso, no sé por la razón, le pregunté en una ocasión incluso a Paloma Navarrete. Me dijo que se había realizado la interfase, tránsito. A lo mejor ya no podía, digamos, no podía comunicar con ella. No, tampoco sabía de alguna forma exacta decirme el por qué. Lo he intentado muchas veces y no he podido. Sin embargo, pues, como tú bien sabes, en otras ocasiones hemos podido tanto contactar con entidades como a la hora de investigar en lugares y demás, ¿no? Pero con mi hermana no. Me han hecho muchas veces esa pregunta, por eso me he adelantado y te lo dejo ya claro. Claro, es que sí, es curioso que no podemos contactar casi siempre con las personas que más deseamos. Yo también me veo en esa situación. A mí que me encantaría volver a hablar con mi padre y lo he sentido, pero nunca he podido tener lo que a lo mejor la comunicación que puedo tener con un ser que es ajeno a mí o que es extraño. Pero bueno, este es un tema que lo trataremos en un directo porque eso es mucho tiene mucho para hablar y por qué podemos elegir. Y además que me gustaría hacer más de un directo contigo debatiendo ciertos temas de todo esto de los espíritus. Pero sí, y ya cuando tengamos todo bien preparado. Y otra cosita, ahora vamos a meternos un poquito en tus investigaciones, Fernando. En el libro nos cuentas un poquito de tu biografía, nos detallas más la historia, ¿no? Porque la historia que nos ha contado ha sido una pincelada, ¿no? De lo que Fernando vivió, ¿no? Ahí cuando tú lo estás leyendo es diferente, ¿no? Porque lo notas, lo sientes, o por lo menos te metes dentro de sus palabras. Pero hay otra cosita que a mí me llama mucho la atención y bueno, a mí que me va a llamar, ¿no? Si yo he estado contigo codo a codo en esos sitios, sé cómo te comportas, pero quiero que lo compartas con la gente que nos está viendo. Tú cuando entras en un edificio, vamos a ponernos en un edificio de estos gigantes de lágrimas que tú estás, la investigación normalmente va solo, ¿no? Sí, generalmente sí. Salvo en algunas ocasiones que he sido invitado, ¿no? Y he ido con algún grupo de personas, pues generalmente lo mío sí es ir a acudir a estos lugares solo, sí. Y hay una historia que compartes también en el libro que te ocurrió en un lugar que empezaste a vivir una experiencia extraña dentro de tu coche. ¿La Sí, puedes compartir sin hacer spoiler del libro? No vamos a hacer spoiler, pero cuéntanos esa anécdota porque es impresionante. no te preocupes, encantado de recordárosla. Esto sucedió en la vecina Portugal, ¿no? Esto estaba, digamos, de investigaciones por aquella tierra, ¿no? Estuve en 2 o 3 emplazamientos y en uno de ellos, en un antiguo sanatorio psiquiátrico que luego se convirtió en un geriátrico, en una localidad de Portugal, del norte de Portugal, que se llama Valongo. Allí hay un sanatorio, que es el Sanatorio de Valongo, que está en un cerro, está en un sitio que a mí en el momento en que fui me costó la misma vida de llegar, ¿no? Yo pensaba que llevaba un coche casi nuevo y pensaba que lo iba a dejar allí, porque la verdad es que era un lugar que el acceso estaba bastante mal, ¿no? Era una pista de tierra con bastantes resaltes, con unos terraplenes que había unos barrancos que digo, bueno. Pero bueno, el caso es que estaba allí, ¿no? En Valongo, seguimos, bueno, la parte de Valongo, pues coger y llegar hasta esta ubicación, el Cerro Este, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero tiene un nombre, el Cerro Este. El caso es que era un día estupendo, ¿no? Era un día estupendo, llegué.
llegué allí y bueno, cuando llegué allí, pues el día era estupendo, estaba despejado, era un día bastante bueno, posible. Y bueno, empecé a dar vueltas por el exterior, ¿no? Ya sabes, primero, digamos, una vuelta al perímetro para ver bueno, que allí en ese momento pues no hubiera nadie, ¿no? Ni hubiera animales, ni demás, ¿no? Para que, digamos, como esto es como entra dentro de mi decálogo, ¿no? A la hora de investigar, ¿no? Y me imagino que la de cualquier investigador, que es percatarse de que no haya presencias ni humanas ni de ninguna otra, animales, ¿no? Entonces, pues, empezó a soplar, me acuerdo que empezó a soplar un viento, yo por entonces fumaba, me harté de fumar, no sé, estaba allí dando cigarro, y bueno, ya me metí en el interior, empecé a ver que, bueno, aquello es una era y es todavía, porque todavía existe, lo podéis ver en internet, Sanatorio de Balongo. Entonces, pues entré, estuve, digamos, dando vueltas por las estancias y una vez que ya, bueno, me percaté de que ni en el interior ni en el exterior había ninguna presencia de ninguna persona, pues, ni animal, pues entonces saqué, digamos, todos los pertrechos para estas ocasiones, ¿no? Como mi péndulo, y bueno, pues me empecé, digamos, a devorar el edificio, ¿no? Desde una planta hasta la última de arriba. Yo notaba que el viento iba increciendo porque se notaba un viento muy fuerte en el interior, ¿no? Es un edificio que es diáfano prácticamente porque ya por entonces, cuando yo estuve allí, el interior estaba bastante, digamos, devastado, ¿no? Estaba todo prácticamente allí era diáfano. Pero bueno, se podían, digamos, definir, ¿no? Algunas estancias y demás. Y bueno, para cuando estaba terminando ya, digamos, de subir y bajar, ¿no? Y ya tenía el péndulo en mano, miré por las ventanas y vi que el cielo empezaba a ponerse gris y encapotarse y unas nubes, vamos, que amenazaban agua y yo pensando, digo, vamos a ver si he llegado aquí, el tiempo está estupendo, cómo es que está el tiempo cambiando de forma tan radical? Pero bueno, dejé el tema del tiempo aparte bueno, y me centré en la investigación. En un principio no pude, digamos, de percibir ninguna energía, ¿no? En el interior. Estaba un poco estaba frustrado, ¿no? Pero seguí, ¿no? Y después digamos, de intentarlo en el interior, bueno, tengo tiempo, voy a dar una vuelta por el exterior y bueno, pues salgo al exterior y a esto que me empiezan a caer gotas de agua. Y para arriba digo, madre mía, esto no lo he visto yo nunca. El cambio de tiempo que tan radical que ha dado aquí, tanto de viento como de agua, ¿eh? Y tener que ir al coche, que lo tenía allí casi en la misma explanada que hay en la entrada para recoger una chamarreta de estas de cuero de las que yo gasto, que tú sabes que llevo siempre, pues me la coloqué porque me empezaba a entrar un frío. Y bueno, y empecé, digamos, a ver una estancia que era como una capilla antigua, había unos almacenes, y bueno, en uno de ellos, pues ya te digo, y ya estaba lloviendo, ¿eh? Estaba lloviendo y bastante. Y tengo que decir de que anteriormente habían bajado unos ciclistas de estos que hacen, son bicicletas de montaña, y algo me dijeron en portugués, muy rápido. No me acuerdo qué es lo que me dijeron y lo entendí en el momento. Me tuvieron que decir, quítate de aquí porque va a caer la grande. Pero bueno, no seguí allí. El caso es que en una estancia aledaña al interior, a lo que es el edificio principal, recuerdo que había unas tuberías en el suelo, unas tuberías metálicas, y había también muchas sillas, pero en los armazones metálicos, tanto de sillas como de mesas, ¿no? Como de haber habido un aula cerca o algo, ¿no? Algo donde se impartía algo, porque había bastantes amontonadas, o las llevaron allí, no sé. El caso es que ahí es donde yo, fue la primera vez que me percaté, me percibí, ¿no? Y sentí, ¿no? De que había alguna energía que estaba pululando en el entorno, ¿no? No sin tener que intentarlo bastante, porque la verdad es que era incapaz, ¿no? De poder, era como una energía muy esquiva. Yo notaba una anomalía en el péndulo que me indicaba de que había una perturbación energética allí. El caso es que avanzaba y se cortaba, y el péndulo caía a plomo. Volvía hacia atrás y volvía a girar.
de alguna forma estaba allí, parecía que no estaba, que se divertía conmigo. Pero bueno, empecé a hacerle preguntas. Empecé a preguntar, yo ya estaba convencido de que allí había alguna entidad. En principio la entidad no quería hablar. Yo la notaba, la sentía que estaba junto a mí. Era algo que es fuerte porque tú sabes, igual que yo, cuando llegas a un lugar y realmente tienes una presencia cerca, como de alguna forma esa estabilidad que llevamos la perdemos, ¿no? Y nos tornamos como más nerviosos, como más, incluso te puede dar, como es en mi caso, un poco de aceleración, ¿no? Te aceleras un poco y muestras inquietud, ¿no? Y yo sabía de que allí había, pues, esa presencia. Bueno, el caso es que allí había un varón, os lo digo para no extenderme mucho, voy resumiendo, era un varón. Ese varón había estado de alguna forma ingresado cuando aquello era un psiquiátrico, ¿vale? No como psiquiátrico, no como psiquiátrico, porque era geriátrico. ¿Sí? Aquello originalmente fue un sanatorio para tuberculosis, ¿sí? De los que proliferaban en aquella zona también. Y luego se convirtió en, bueno, era geriátrico, pero como sabemos, los geriátricos casi siempre hay personas que tienen problemas, patologías, ¿no? De cerebrales y demás, ¿no? Y de ese tipo. Entonces, a esta persona la habían maltratado. ¿Sí? De hecho, dijo un par de palabras bastante altisonantes, haciendo referencia a una mujer. Una mujer que supuestamente sería una enfermera, una cuidadora. ¿Sí? Ella me pega, ella es mala. ¿Sí? Todo eso, y de alguna forma intentando de que desplazarme de allí. Yo notaba como si esa entidad no quisiera mostrarse muy comunicativa, ¿eh? Y el hecho que yo estaba allí de alguna forma a él no le gustaba. ¿Eh? Yo creo que él sabía que, porque tú sabes que muchas veces dicen, bueno, no saben que están muertos. Yo incluso creo que él sabía que estaba. Es probable de que allí antes hubieran ido otras personas sensitivas, otros investigadores, incluso él ya supiera porque ya se lo habían dicho de que él estaba muerto. Por lo que me dijo y por lo que de alguna forma me veía y me trataba de una forma como diciendo, vete de aquí, lárgate de aquí. Es que me lo dijo, lárgate, vete de aquí. ¿Mm? Ahí vino el problema. Ahí vino el problema porque ahora es cuando llega el momento en el que me veo en la tesitura que digo, está lloviendo, hace viento, el camino se ha embarrado. Si para venir para arriba me ha costado trabajo con el camino seco, para bajar para abajo seguro que me voy a abrir la crisma. La cabeza me la parte, porque es que de noche, prácticamente con los focos del coche y en una carretera que no conozco y embarrada y demás, porque no tenéis idea de lo que cayó en un momento de agua. Eso fueron unas nubes, pasaría una borrasca, no sé, pero el caso es que de estar, ya os digo, soleado, a ponerse el cielo como se puso, aquello era increíble. Bueno, pues hice caso omiso a los deseos de esta entidad y me quedé. Me metí en el coche, iba a entrar otra vez en el interior para probar suerte otra vez en el interior, pero decidí que me quedé en el coche, puse la radio, una emisora portuguesa, ponían música variada, había alguna música que me gustaba a mí, y bueno, continué, digamos, creo que no sé si comí algo de fruta o algo y me fumé un par de cigarros, ¿vale? Hasta ahí todo, porque yo lo que siempre en este caso nunca he podido, digamos, de quizá alguien que sepa más en el tema de los sueños, ¿no? Pero yo no he podido, a día de hoy, lo que soñé, que lo voy ahora a trasladar, no sé si tenía parte de real o simplemente fue un sueño, ¿vale? El caso es que, de alguna forma, vi cómo estaba dentro del habitáculo del coche, veía las ventanas empañadas, lo cual es muy normal, estás dentro, estás respirando y fuera hace una temperatura más fría, con lo cual los cristales se empañan. Y notar unos golpes en la ventanilla del conductor, pa, 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 y cuando fui a coger e intentar de quitar el vado del cristal, escuché, no lo hagas. No lo hagas. No sé
si ese no lo hagas, era esa entidad la que me dijo que no lo hiciera, o era esa entidad la que estaba fuera del coche del golpe. ¿Que me desperté? Sí. Y al despertarme, porque, claro, fue todo tan de una naturaleza tan rápido, porque es que la noche avanzaba rápido. Yo miré, de acuerdo, que miré el reloj y serían las 2:30, las 3 de la mañana. O sea, el caso es que... Perdona, Fernando. Perdona, mira, tenemos aquí, tú puedes ver la pantalla que tienes el chat. Tenemos una pregunta que dice, cuando te intentan echar, ¿es una sensación o te encuentras mal? Cuando me intentaron echar, yo no estaba a gusto, no me sentía a gusto allí, ¿vale? No me sentía a gusto, pero ya os digo, sopesé, ¿me entiende? Las dos, lo que podría hacer, que era marcharme o quedarme allí, y decidí por quedarme, ¿no? Porque Pero la verdad... simplemente no te empezaste a encontrar mal, no te mareaste, náusea, no te encontraste mal físicamente, ¿no? De hecho, yo en todas mis investigaciones, ya la naturaleza que sea de la entidad que sea, que tú sabes que se dicen muchas cosas, que si son buenas, que si son malas, para mí son todas iguales. Lo que hacen o cómo se manifiestan ellos es fruto del interior, de cómo ellas, ¿me entiendes?, han estado, cómo ellas se fueron, ¿me entiendes? Ese mismo, las personas que fueron, por ejemplo, temperamentales siguen siéndolo, las personas que han sido introvertidas, más calladas, unas son más rápidas a la hora de interactuar, otras parece que se retienen más. En este caso, yo lo que percibía era una mente atormentada, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que nombrara a esa mujer, la pusiera de mala, me pega, ella me pega, ¿quién te pega? Él no me daba a mí más datos. Estaba centrado en decirle que le pegaba y que era mala. Era lo único que decía. De alguna forma, era claro de que él allí lo tuvo que pasar mal. Entonces, claro, ya eso unido a que está lloviendo, la noche se ha tornado ya bastante complicado para investigar, estoy en el exterior, hace frío, y un lugar apartado, todo eso te pasa por la mente. Esa seguridad que llevamos normalmente a la hora de investigar, yo hubo un momento que la perdí. No me sentía mal, no me sentí mareado, pero me sentí muy incómodo. Muy incómodo. O sea, son de estas veces que tú dices, porque tú sabes como yo, vamos, que hay veces en sitios que yo no entro. Y yo no es que no tenga... Yo no es que no entro, porque entrar ahí es, de alguna forma, soliviantar, ¿me entiendes?, esas voluntades de esas entidades. Vas, digamos, en contra de lo que ellos, de alguna forma... Entonces, yo en ese momento falté a una de esas premisas que utilizo en mi decálogo a la hora de entablar estas investigaciones. Y como falté a eso, bueno, vamos a ponerlo entre comillas, me castigaron, ¿vale? Para no... Y de alguna forma, pues, bueno, fue, digamos, bastante extraño, ¿no? Fue, digamos, un momento en el cual, pues, no es que me haya visto muchas más veces en esta tesitura, de tener que... Pero para mí lo que, como te he dicho antes, no quedó nada claro fue si en esa parte, desde que yo me meto en el coche y pierdo, digamos, porque dejo de escuchar la música, bien por el sueño, ¿hay algo de real o todo funciona? Lo que es curioso es que cuando yo me despierto, el coche está en las mismas situaciones que aparece en el sueño. Los cristales llenos de vaho, todavía se escucha de caer agua encima porque cae el agua encima del techo. Y yo no voy a decir el valor de eso porque no sé de que ni físicamente ni me van a hacer daño, porque no me lo hacen. Porque para mí es una entidad fallecida al carecer de esa materia con la cual sí nos podrían hacer daño, veo muy difícil. Lo único que, como yo muchas veces apunto en las investigaciones, si nos dejamos de llevar por... nos dejamos de sugestionar, entonces sí corremos peligro porque podemos tomar una decisión en falso y nos podemos hacer daño. Pero por lo demás, no. Pero sí, está bien y bueno, me resulta grato recordarlo porque la verdad es que no me llegó a echar de allí cuando él quiso, pero las pasé canutas, porque luego ya el viaje hasta España otra vez lo pasé casi todos los viajes pensando que había pasado allí. Claro.
Es una experiencia que como poco te descoloca y te crea, yo qué sé, más duda todavía si cabe, ¿no? Como tú has dicho que el viaje de vuelta a España ya estaba solamente pensando en buscar una explicación, ¿no? A lo que había ocurrido. Fernando, me quedaba horas hablando contigo, pero es que entre una cosa y otra hemos empezado a las 8 y son ya las 9:30, cariño. Yo Que vamos a dejarlo aquí. No te he oído. Que yo lo dejo a tu elección y que si quieres que repitamos estemos aquí cuando tú quieras. Agradezco mucho a todos los que están ahí, nos están siguiendo. Y bueno, yo os pido perdón por la parte que me toca, porque ya te digo que puedo haber sido yo el culpable de esto, pero vamos, que en cualquier caso, Investigaré, en cuanto, investigaré quién ha tenido la culpa. en cuanto Isa quiera, pues bueno, pues estaremos aquí otra vez bueno, y si queréis, pues cuento algunas cosillas más. Sí, es que se nos han quedado muchas cosas. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a volver bueno, cuadramos los horarios, no vamos a decir el día, porque tú también estás bastante ocupado, trabajo y cosillas. Entonces vamos a cuadrar las cosas y vamos a hacer de nuevo la entrevista. Vamos a tocar los mismos temas, vamos a grabarla, porque ahora cuando colguemos no vayas a borrar vídeo, intenta guardarlo, a ver si lo podemos recuperar, por lo menos para compartirlo para las personas que no lo han podido ver, ¿vale? Entonces, no te oigo. Que lo intentaré de no trocarlo. Vale. Entonces, Fernando, lo dicho, corazón, que me quedo con ganas de muchísimas cosas más. Yo sé que las personas que nos están escuchando también se han quedado con muchas cositas más y lo vamos a hacer. Si no es la semana esta que viene, lo hacemos la siguiente o quedamos entre semanas en un webco, grabamos y lo subimos al canal de YouTube y lo compartimos. Pero la entrevista esta se tiene que emitir en directo y todas las cosas que tenemos pendientes, que yo te digo que había muchísima gente esperando escuchar estas historias. Muchas gracias Nada, y un besito muy fuerte, ¿vale? esto para todos y gracias por todo.